Bienvenidos al capítulo 100 de Rita Cast. Llevamos 100 capítulos, 4 temporadas. Si nos estás viendo en YouTube, te va a parecer extraño porque no tenemos todos los capítulos online, pero la mayoría de las entrevistas interesantes están en este canal. Y hoy día, para darle la pompa y la importancia que se merece a un capítulo tan importante como el número 100, tengo el agrado, el orgullo y el honor de tenerte invitado ni más ni menos que a la persona más importante del branding mundial. Se le llama Mr. Branding, es un tipo que ha hecho libros icónicos, increíbles, que incluso algunos de ellos lo hemos discutido y lo hemos comentado en este podcast. Andy Stallman es el hombre del momento, el líder de pensamiento más importante del mundo entero en temas de branding, y con él hoy día vamos a darnos el lujo de conversar casi una hora sobre temas muy interesantes, sobre lo que está pasando con las marcas hoy día, qué pasa con la tecnología y esta filosofía tan interesante que él tiene de marcas Totem, o sea, cómo pasar de clientes a creyentes. Capítulo 100 de Ritacast, estamos celebrando, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo 100. Como dije al principio, estoy muy nervioso. Estoy hoy día con un invitado absolutamente de lujo, nada más y nada menos que una persona que no solamente es un referente del branding hispanohablante, sino que es un referente del branding global. Andy Stallman, bienvenido a Ritacast. No sabes el honor que significa tenerte hoy día con nosotros. No, el honor es compartido. Estoy súper feliz de que podamos tener esta conversación. Así que gracias por este capítulo 100 tan especial que ya motiva solo por el nombre. Sí, pues bueno, se dieron las cosas entre que tú no podías, tema de agenda, qué sé yo, llegamos al capítulo 100, así que creo que estuvo mejor que nada, fue una serendipia extraordinaria. Andy, para meternos en tema, yo ya te presenté, ya conté un poco tus jinetas globales, que no son menores. De hecho, si tú trabajas en industria de marketing y no conoces a Andy Stallman, ponle pausa a esto, anda a buscar los libros, porque de verdad Andy es un referente absoluto. Y quería preguntarte primero, ¿cómo se crea este fenómeno Totem? Porque tú eres argentino, te vas a vivir a Europa, creas tu libro. Cuéntame un poquito cómo partió este fenómeno que es hoy día Totem. Bueno, recién diste en la tecla correcta cuando hablabas de serendipia. Y me acuerdo que hablando con Barack Obama en Bogotá, en el backstage, estábamos los dos solos hablando mano a mano. Y un poco lo que él me decía es que al final siempre puede haber alguien mejor que vos en lo que haces. Siempre puede haber un doctor mejor, un político mejor, un brandero mejor. Bueno, eso es más difícil. No, mentira. Pero claramente la serendipia es a veces que estés en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Y yo creo que a mí se me dio un poco eso en cámara lenta. ¿Por qué digo en cámara lenta? Porque llevo 20 años en Europa, viviendo en España, y esto no fue de la noche a la mañana, esto fue un proceso largo, un proceso arduo, un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de mucho sacrificio también en muchos momentos, hasta llegar a este momento Totem que tú mencionabas antes, que también fue fruto de una serendipia, porque nosotros originalmente, cuando decidimos relanzarnos y buscar un nuevo nombre, un nuevo concepto, una nueva inspiración, habíamos decidido llamarnos Tribe, ¿no? Que es tribu en inglés, ¿no? Tribe, T-R-I-B-E. Y nos encantaba el concepto de la tribu, de la unión, de la conexión desde las personas, y estábamos reentusiasmados y avanzamos y no sé qué, no sé cuánto, y como en casa de herrero, cuchillo de palo, quien se tenía que haber encargado de ver si estaba disponible el registro de la propiedad intelectual, alguien, no vamos a poner nombres ni nada, alguien se distrajo y cuando fuimos a por Tribe, Tribe no estaba. No, el segundo en la claro, lista, ¿quién era? Totem. Y de hecho, por las vueltas de la vida, Totem nos gustaba más, porque nos gustó más después, no antes, porque Tribe o Tribe se pronuncia diferente en distintos idiomas. En España, que pronuncian el inglés, Tribe. claro, iba a ser Tribe. Como las 7 U de Argentina. Es un poco eso, ¿no? Porque acá en vez de iceberg dicen iceberg, ¿no? Y entonces quedó Totem, que se escribe igual en todos los idiomas, o casi igual, se pronuncia casi igual en todos los idiomas. Sí. Todo el mundo entiende el concepto del Totem, pero además era una analogía perfecta, una metáfora perfecta de cómo y de qué manera tenían que operar las marcas exitosas, queridas, admiradas, reconocidas en este nuevo entorno. Y ahí empieza Totem como un montón de derivadas que seguramente iremos conversando a lo largo de la charla. Buenísimo. Sí, pues de hecho eso te iba a preguntar también, que
en nuestro capítulo, en los últimos, bueno, ya 100 capítulos, hemos hablado con Mauricio Russo, por ejemplo, el CEO de una marca muy querida en Chile y regional ya, que se llama Casi Idea, y él siempre habla de marcas ciudadanas. Y tú te das cuenta cómo él trabaja, no marketing, sino que el core del negocio, no sé, por ejemplo, este tipo en la época de pandemia le pagó el sueldo a los empleados y eso fue portada de diario, completo. Yo siempre hablo que para mí una marca querida en Chile es un restaurante súper simple, se llama Tiramisú, pero tú ves a la dueña, que es millonaria hace mucho rato, pero está todos los días frente al restaurante, o sea, me gusta mucho, hay un concepto que yo también hablo que es el de las love marks, las marcas queridas. Cuenta un poquito la filosofía que queda detrás de estas marcas y qué las separa del resto. Bueno, hay una realidad que es que el rol de las marcas, conforme la sociedad está cambiando y evolucionando o transformándose, no pueden ignorarlo. Las marcas y las personas estamos indivisiblemente conectados. De alguna manera, muchas personas se definen a partir de las marcas que eligen y viceversa. El concepto de Love Marks, que en su momento fue muy, muy exitoso y fue muy reconocido, era la primera vez de manera más popular o democrática, si se quiere, en que se empezaban a ver a las marcas no como meras herramientas de reconocimiento o identificación o de un uso muy pragmático, sino que ya había una conexión emocional, ¿no? Y esa conexión emocional hacía que esas marcas que conectaban desde el amor con sus clientes o sus empleados o, sus consumidores podían estar en otro nivel. Totem, obviamente, no ignora esa propuesta de valor tan interesante, pero dice, además del amor, ¿qué más? ¿Sí? Aunque muchos pueden decir, el amor es todo, ¿no? Love is all you need, ¿no? Está el que dice, all you need is love and music, all you need is love and coffee, all you need is love and football. Bueno, nosotros creemos que el love es obviamente muy, muy abarcativo, muy holístico, pero entra en otros ámbitos que pueden estar integrados en el amor o complementarios al amor. Por ejemplo, la ética. Por ejemplo, la sostenibilidad. Por ejemplo, la diversidad, la equidad y la inclusión. Por ejemplo, el liderazgo empático. Por ejemplo, la cultura organizacional. Por ejemplo, el propósito que va mucho más allá de la creación de una marca para ganar dinero que la transforma en una marca pobre. Con lo cual expandimos y extendimos esa mirada hacia marcas que no solamente conectan emocionalmente de una manera positiva con sus empleados, con sus accionistas, con sus proveedores, con sus clientes, con sus consumidores, sino que tienen un rol trascendente para la reconfiguración de la sociedad en la que queremos vivir y al mundo al que queremos dirigirnos. Y ese rol es muy preponderante porque las marcas más poderosas o incluso marcas pequeñas con poder, como el restaurante que tú mencionabas antes, o el ejemplo de tu colega que mencionabas antes, que pueden no ser esas grandes cotizadas, ¿no? El Standard & Poor's, ¿no? O la Bolsa de Chile o el Nasdaq, pero que son marcas que saben la responsabilidad que tienen al tener influencia en su entorno. Y en vez de ignorar lo que sucede, se arremangan, se ponen pico y pala a construir o a ayudar, a contribuir a que vivamos en una sociedad mejor y en un mundo mejor. Y Totem, de alguna manera, es la forma en que sintetizo estas marcas de esta nueva era, más allá del tamaño de la empresa, porque tú puedes ser un tótem a partir del trabajo que estás haciendo, hasta una gran compañía como Patagonia u otras que también están haciendo esto. Con lo cual, es una época de mucha inspiración, de mucho cambio, pero donde hay muchas oportunidades fascinantes para seguir creando valor o empezar a construir valor quien no lo estaba haciendo. Buenísimo. Y de hecho, mira qué interesante lo que tú dices, me recuerda, obviamente yo siempre he tenido en mi cabeza y siempre, además doy clases en la Católica, tengo la suerte de tener muchos alumnos de posgrado, y siempre obviamente es inevitable hablar de Apple como gran ícono, ¿no? De hecho, siempre uno se acuerda, yo siempre lo pongo como ejemplo, la genialidad de haber puesto el sticker dentro de la caja, porque ahí como que yo tengo Apple, me gusta Apple, qué sé yo, pero justamente la diferencia que tú dices entre Lovemac y Totem me queda súper clara con Apple, por ejemplo, porque a mí me pasó, y de hecho hoy día, yo era un Apple Boy, tengo Mac, qué sé yo, pero hoy día tengo celular Samsung y tengo el reloj de Samsung y me quedan los AirPods porque tengo Mac, pero mi relación con Apple terminó de una manera como de la novia despechada, justamente por lo que tú dices, que efectivamente fue una marca que se preocupó mucho de ser una marca querida, muy hondera, muy aspiracional, pero no se preocupó de cosas como, oye, mejoremos los productos, te está pasando Samsung por 5 cabezas, están súper caros, una serie de cosas que al final a mí me hicieron sentir como despechado. Y de hecho hoy día no te digo que odio Apple, pero que como que no es amor. Efectivamente, si es solo amor, puede cambiar al despecho. Lo que tú dices como marca Totem es mucho más icónico, está mucho más arriba que solamente el amor. Me parece súper interesante
esa conexión. El ejemplo que das está excelente porque en la propuesta que hacemos con el concepto tótem, el tagline que viene justo debajo es transformando clientes en creyentes. Y Apple, durante muchos años, supo ser un tótem. No te olvides que cada vez que hablaba Steve Jobs, se paraba el mundo. Cada vez que se o sea, para mí era como ir como la final de fútbol. Yo paraba todo, ponía la tele, sí, claro. Un perfil en redes sociales, en Twitter, con 1,5 millones de seguidores y 0 tweets, 0 posteos. Sí. Cuando estaban los Apple Events, eran trending topic las 2 o 3 horas que duraban. Cuando salió el iPod, revolucionó la música. Cuando salió el iPad, revolucionó el trabajo. Cuando salió el iPhone, revolucionó la vida. Pero el concepto tótem y el concepto de los creyentes, y el ejemplo que diste es soberbio, porque cada día vos tenés que renovar esa relación con tus creyentes. En el momento en que vos no cumplís tu promesa o no estás haciendo valer ese cometido o ese contrato no escrito, ese contrato de alguna manera intangible entre la marca y los creyentes, nosotros los creyentes podemos dejar de creer en un minuto. Y vos acabás de poner un ejemplo muy claro. El tótem no se puede dormir en los laureles. El tótem tiene que renovar la confianza de esos creyentes todos los días. Y ojo, mucha gente en el mundo del marketing, en el mundo comercial, en el mundo de la empresa, en el mundo en general, casi siempre pone el foco en los clientes externos e ignora por completo, la mayoría, no todos, los clientes internos, que son los que en realidad dan vida al propósito, dan vida a los valores, dan vida y sentido a la marca. Con lo cual, los principales creyentes que un tótem tiene que tener están adentro, no afuera. Y si Apple ha dejado o ha perdido en algún momento esa capacidad de impactar, de sorprender, de revolucionar, bueno, uno se buscará otros tótems. Y lo bueno de este mundo es que mientras una marca está diciendo que algo no se puede hacer, otra ya lo está haciendo o ya lo hizo, con lo cual tienes otro tótem a la mano, y si ese tótem es inteligente y es sensible y es empático, pues seguirá contigo durante muchos años. Claro, y además lo loco de esto es que el tótem, como buena referencia, es simbólico, no es o sea, es tangible, pero no tiene cosas tan racionales. Entonces, lo que pasa a mí, cuando tú me dices Apple, digo, ¡oh, qué rabia que Apple perdió! Como que te da una cosa visceral. No es como que subieron los precios, no, va mucho más allá de lo racional, de los productos buenos o malos. Es como, perdí la fe en este tótem. Entonces, como que me busco otro dios, una cosa así. Está muy, muy interesante la conexión esa. Sí, está buenísimo lo que decís. De alguna manera, durante muchos años se habló de imagen corporativa, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, ¿no? Vos hablabas de la imagen corporativa, te imaginabas un logo, un manual, claro, de usos, ¿no? La colores. Imagen. Cuando hablamos de branding ahora, y cuando hablamos de la totemización de las organizaciones, de las empresas, etcétera, estamos hablando de 2 instancias que son una, ¿no? Lo intangible y lo tangible. En lo intangible, y el tótem, por eso es una gran analogía, porque el tótem es verdad que se tangibilizaba en una gran figura. Originalmente era una figura natural, caía un rayo en un árbol, hacía una figura, y eso era el tótem, ¿no? Luego ya con el tiempo se fue perfeccionando la técnica y ya tenía cabeza de águila, cabeza de búfalo, etcétera, cada uno en función de las creencias de cada uno de esos clanes, tribus, familias, organizaciones sociales de entonces. Pero cuando vos veías ese elemento, ese símbolo tangible, encima, detrás de ello, había una sensación de pertenencia, una sensación de seguridad, unos valores compartidos, sentías protección y otros tantos aspectos intangibles que hacían que vos estuvieses creyendo en algo, no porque fuese un palo con hojas, o un palo con cabezas, o un palo deformado, sino que ese elemento resumía y sintetizaba todos los intangibles que había detrás. Lo interesante es que hoy por hoy, si vos analizás, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500, ¿no? Que es uno de los índices más importantes, que representan algunas de las empresas más valiosas e importantes del mundo, en los años 80, aproximadamente menos del 20% del valor de cada una de esas empresas de este índice eran los activos intangibles. Hoy, más del 90% del valor de cada una de estas empresas son los intangibles, que son
no solamente la marca, el nombre, la reputación, las patentes, los diseños, o sea, todos los intangibles que muchos financieros y financistas dicen eso no vale para nada, mientras que en el índice S&P 500 casi el 90% del valor de esas organizaciones son intangibles, entre ellas la marca. Claro, porque tiene mucho sentido. Si estamos cada vez más comoditizados. Lo otro día estaba viendo a Marquis Brownlee, el tipo que hace unboxing, uno de los más conocidos del mundo, que mostraba todos los teléfonos del año. Son todos iguales. O sea, más allá del loguito, son todos muy parecidos. Cuando tomas una bebida es muy parecida. Cuando tomas agua embotellada, porque vas a comprarlo por medio euro o por 10 euros, es el intangible, es el concepto, es lo que compra hoy día la gente. Me parece súper interesante. Pero mira, conectando con ese punto, quería preguntarte sobre una tendencia que estamos viendo últimamente, que tiene que ver con la nostalgia, o por lo menos lo que yo estoy viendo. Peugeot evoca ahora a los 60 con su nuevo logo. Burger King hizo un logo exactamente igual a los 60. Nesquik hace un tiempo también sacó un logo parecido. Pepsi hace una semana también sacó un logo que evoca también a esa nostalgia. ¿Qué opinas tú de esa tendencia? ¿Tiene que ver con la nostalgia? ¿Es solamente una moda estética? ¿Para dónde están apuntando todos? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las tendencias, porque hay muchas marcas que con tal de encajar, son capaces de seguir cualquier tendencia solamente porque es tendencia, ¿no? Porque hay una ola, entonces voy. Es verdad que ha habido algunas series como Stranger Things, ¿no? Que han impactado mucho, ¿no? En este efecto nostalgia. Mad Men también en su momento. Por ejemplo, el punto es el siguiente, para mí. Si vos me preguntás ahora, oye, ¿a quién te interesaría seducir hoy por hoy? Yo te diría, mira, a mí me encantaría poder decodificar mejor a los generación Z, ¿no? Me parece que es una generación que va a cambiar la forma de consumir, de trabajar, de comunicar, de vivir. Con lo cual me gustaría entenderlos, me gustaría decodificarlos. El efecto nostalgia, ¿a dónde nos lleva? Uno, nos puede estar llevando a que se agotaron ideas, con lo cual vuelvo al pasado agotado porque no tengo más instancias. Claro. Dos, todo lo que he hecho hasta ahora no me ha demostrado que esté acertado, con lo cual voy a ir a una zona segura, que es volver al pasado. Tres, no tengo mucha claridad y me dejo asesorar por una agencia que ve que hay una tendencia, me la recomienda y la compro. O cuatro, hay toda una estrategia detrás de volver a una esencia. Ahora bien, ¿cuál es la esencia de Pepsi? ¿Cuál es la esencia de Burger King? ¿Cuál es la esencia de estas marcas en los años 80? ¿Y qué tienen de rico o de interesante para que volvamos ahí? ¿Cómo se está justificando ese rediseño en un mundo cada vez más digitalizado y más acelerado? ¿Y por qué ese efecto nostalgia está bueno? ¿Y por qué creamos un efecto nostalgia que es muy limitado a una generación y media? Exactamente, claro. ¿No? Porque hay mucha gente que le importa un pepino eso. Hay mucha gente que dirá, qué viejo que está esto, ¿no? No que no. Claro, de hecho, venía discutiendo hace un par de días en el auto con mi hijo del medio, que tiene 17, y le decía, qué bonito el logo de Peugeot, y yo me acuerdo con mi papá en el Peugeot 404, en el 80 y tanto, y él me dice, me gusta más el anterior. Que además, a mí el logo Peugeot anterior es como un león con el cuerpo que le queda grande, como un extraño. Sí, bueno, sí. Y ahí me doy cuenta que, claro, para mí es una conexión nostálgica, ¿no? No sé si ya a esta altura, no sé si es bonito o feo, es la nostalgia de recordar el auto de mi papá. Sí, pero fíjate, también hace un minuto hablabas de la nostalgia por lo que fue Apple, ¿no? Que Apple no cambió su diseño, pero cambió su forma de hacer, cambió su forma de innovar, cambió su forma de sorprenderte, y entonces sí te gustaría ir a la nostalgia de ese Apple mucho más innovador, rompedor, disruptivo, que no es volver al pasado, sino que es volver al futuro, ¿no? Que es una compañía que siempre nos estaba sorprendiendo. Yo creo que no hay una sola fórmula. Fíjate lo que pasó con el logo de Kia, ¿no? Que se quisieron hacer los modernos. KN. Y la gente lee KN, ¿no? Claro, y todos están buscando la marca KN. Sí, terrible. Entonces, viste, yo creo que hay una responsabilidad también compartida entre las agencias. Muchas veces los cambios de marca no los estamos haciendo expertos en branding, sino que los están haciendo agencias de publicidad. Y por más que en las agencias de publicidad hay muy buenos creativos y hay muy buenos diseñadores, son muy buenos en publicidad, no son muy buenos en branding y en diseño. Entonces, se están generando estas situaciones. Ojo, tal vez la estrategia de Kia era que todo el mundo diga KN, ¿no? Y que todo el mundo hable de mi marca, ¿no? Y estarán súper felices de eso, no lo sé. No lo creo. No lo creo yo tampoco. Pero la pregunta es, ¿qué necesita mi marca para mantenerse relevante
para la vida de mis empleados y de mis clientes, consumidores o usuarios. Necesito viajar al futuro, necesito viajar al pasado, necesito redefinir quién soy, cuál es mi rol en esta sociedad, cuál es mi contribución, si mi propósito sigue vigente o no, de qué manera estoy hablando e interconectando con ellos, cuál es mi propuesta de valor diferenciadora, o si simplemente sigo la ola. También hubo una ola que se llamó blending, ¿no? Que era un poco ir a tal extremo de la simplificación de los logos, que si vos analizás hoy las 30 marcas de lujo más conocidas, Pero todas iguales, es impresionante. Casi todas parecen lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas olas que para mí no hacen sentido, como tampoco me hizo sentido el deep branding, ¿no? Porque el deep branding, Andy, así que le digo, mirá, el deep branding es una estupidez, porque no tiene ningún sentido que vos tengas una marca que nadie reconoce, que nadie identifica y que nadie pueda recomendar porque no saben quién eres. Con lo cual, Claro. Decime vos quién quiere estar ahí, ¿no? En su sano bueno. juicio. Exacto. Entonces, yo creo que hay mucha confusión hoy por hoy en esta carrera hacia no se sabe bien a dónde. Y está bueno que las marcas no sigan la ola solamente por seguirla. A veces tu marca necesita seguir ciertas olas, pero a veces no. Y es importante tener clara la estrategia, es importante tener clara la táctica, y entre lo que uno es y lo que uno quiere ser, haya una definición clara y no confusa, como hay en muchos casos, de simplemente querer buscar un clickbait o un poquito más de aceleración algorítmica en las búsquedas o en el SEO, para tener un poco más de portadas y decir, miren qué bien, hemos tenido menciones por valor de 7 millones. ¿Cuántas hamburguesas más vendimos? Ninguna, pero miren qué bien la campaña. No, pero mira, la cantidad de likes. Eso es verdad. Entonces, entendiendo y deconstruyendo un poco o volviendo para atrás de lo que hablamos originalmente, una marca tótem, a mis ojos, porque yo siempre hablo de lo mismo, siempre digo, siempre me imagino y le digo a mis clientes y a mis alumnos y cuando trabajamos con mi equipo, me imagino al Grumpy Cat, este gato enojón, y la palabra ¿y a mí qué? Encima de él. O sea, para mí, y dime si me equivoco, una marca tótem es una marca que primero responde el ¿y a mí qué? O sea, ¿por qué te voy a seguir? ¿Por qué te voy a comprar? ¿Por qué me va a gustar tu marca? Incluso más allá del intrínseco, ¿no? ¿Cuáles son esos factores, encuentras tú, que tienen en común las marcas tótem? Aparte de la empatía, como hablamos. Sí, no, está muy bien. Lo bueno de las marcas tótem es que no te venden, sino que vos las comprás. No Más allá del intrínseco, claro. Vos realmente te conectás con ellas por lo que hacen más que por lo que dicen, por cómo contribuyen, por su autenticidad, por su honestidad, por su ética, por un liderazgo y un rol claro en la sociedad de contribuir en esta mirada del triple impacto a mejorar el mundo, no solamente desde lo medioambiental, que también, pero sobre todo lo económico y lo social. Son humanocéntricas desde su génesis. No dicen que son humanocéntricas, actúan de manera humanocéntrica, trabajan sus valores y viven sus valores. Su mayor capital no son los activos físicos, sino que son sus personas, su talento. Trabajan muchísimo la cultura, invierten muchísimo en formación y en capacitación, empoderan a sus equipos. Tienen un tipo de liderazgo, como decía antes, muy empático, muy diverso, muy genuino. Y sobre todo las marcas tótem viven el propósito. Ese ¿por qué existo? Existo para mejorar la vida de las personas, y luego cada uno de los tótems de diferentes maneras mejoran, simplifican o activan ese mejoramiento de la vida de las personas. Pero no lo hacen como hacen muchas compañías hoy por hoy, hablando de sostenibilidad, haciendo greenwashing, o muchas compañías hablando de nos preocupa la sociedad, haciendo social washing, o incluso muchas compañías que se llenan la boca de valores y no viven ninguno de esos valores. Estos son, los tótems son honestos, son confiables, y por eso creemos en ellos. Creemos en como ellos. el Día de la Mujer, cuando trae un cliente me decía, o sea, no un cliente ahora, sino que antes, no un cliente actual, no se preocupen. Oye, hagamos algo para el Día de la Mujer. Yo preguntaba, ya, pero primer check, ¿cuántas mujeres hay en tu directorio? Ninguna. Total, buenísimo. ¿De qué estás hablando? Eso ese es el filtro. Que es súper interesante, y ahora que tú lo hablabas, yo hacía el paralelo con la marca personal, que también es algo súper interesante que está pasando ahora. Y cada cosa que dijiste la veo en los tres mundos a la vez, en el B2B, en el B2C y en marca personal. Yo ayer estaba en reunión con un cliente de B2B y estamos hablando de la competencia, que había hecho un aviso en el diario más importante de Chile, completo, toda una página, y lo miraba y decía, es raro hacer en este tipo de negocio un aviso.
A mí me vale mucho más verte a ti hablando en una nota, que te entrevisten en algún lugar, hacer una columna, hacer un estudio, aparecer en un podcast, que hacer un aviso. O sea, lo que tú dices me hace mucho sentido ahora y lo articulo así. Una marca querida, una marca tótem, una marca que realmente hace las cosas bien, no anda gritando cosas, anda haciendo cosas. Sí, ni más ni menos. Y además, las marcas tótem lo que hacen es que tienen un poder de atracción. No necesitan ir a contar lo que están haciendo porque sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Hubo algún autor, ahora no me acuerdo el nombre, ya lo buscaremos y lo compartiremos, que decía, la publicidad es el coste que tienen que pagar las marcas que hacen un trabajo mediocre. ¿No? Oh, Como, está buenísimo, tal ¿sí? cual, tal cual. Entonces, yo creo que hay publicidad y publicidad. Creo que la mayoría del tiempo vemos anuncios que no tienen ni pies ni cabeza, que no sabemos ni lo que nos quisieron contar, ni lo que nos quisieron vender, ni para qué siquiera gastaron plata, ya no Tal en cual. pautar el spot, sino en la plata que se han gastado en definirlo, preproducirlo, producirlo, pautarlo, etcétera, ¿no? Porque hoy la mejor publicidad te lo hacen los empleados felices y los clientes satisfechos. Tal cual. Y entonces en esa línea, creo que lo que vos decís es literal así. Creo que hoy por hoy la mejor comunicación que se puede hacer es ser coherente, consistente y constante entre lo que dices que eres, piensas que eres, sientes que eres y haces. Y ahí está el gran desafío, ¿no? Hay una gran confusión de marcas que tratan de aferrarse. Vino la onda blockchain, todos al blockchain. Vino la onda NFT. metaverso, todos al Metaverso. metaverso. Vino la onda NFT, todos al NFT. Ahora estamos con inteligencia artificial, todos inteligencia artificial. Y fíjate la cantidad de marcas que hablan ahora de recicla, reutiliza, reduce. Ayuntamientos, alcaldías, multinacionales. Y el otro día, haciendo un poco de research para mi nuevo libro, encontraba que este en realidad es una campaña de concientización para la protección del medio ambiente y abrazar la sostenibilidad de los años 70. De los años 70. O sea, hace 50 años, cuando yo estaba recién naciendo, se hablaba del recicla, reusa, reutiliza, Sí, etcétera, etcétera. Y ahora parece que es la gran bandera de los verdes y de los sostenibles, 50 años más tarde. Esto demuestra para mí dos cosas. Una, la gente no lee, no escucha, no estudia, lo cual no está bien. Y segundo, ¿dónde está la creatividad? Si estamos usando reclamos comunicacionales y publicitarios de hace 50 años. ¿Será el efecto nostalgia o será que ni siquiera prestamos demasiada atención a lo que podríamos haber avanzado si le hubiésemos dado bola a esto hace 50 años? y claro, sí. Pero Muy, no. muy cierto. Okay. Oye, volviendo al tema de, o sea, todo esto ha sido branding, pero específicamente con el tema de Totem, tú eres uno de los profesionales más destacados del mundo entero, sin duda el mundo hispano por lo demás. En tu experiencia, ¿cuáles son los clásicos errores o los clásicos problemas con los que te enfrentas con marcas que te toca rediseñar o asesorar? O la típica pregunta de seminario que alguien te levanta la mano. ¿Qué es lo clásico? Mira, la suerte que tenemos en Totem es que, como venimos trabajando hace tantos años en los 5 continentes, impactando de una manera relevante en proyectos de mucha envergadura, con compañías líderes en casi todos los sectores, casi siempre que nos llaman es gente que ya está convencida de que tiene que hacer algo, con lo cual no tenemos que invertir mucho tiempo en convencerlos, ¿no? de qué es lo que van a hacer. Pero cuando me encuentro con alguien que está un poco dudoso, no creyente aún, alguna de las preguntas que yo les hago es, ok, si crees que el buen branding es caro, deberías ver lo que te cuesta el mal branding para empezar a hablar, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena frase! Voy a acuñarla, voy a hacerme una polera con eso. Yo quiero una también. Buenísimo. El segundo punto es, lo que nosotros hacemos no es caro o barato, es valioso o no valioso. Si crees que es valioso, bien, y si no, chau. Pero caro o barato es algo que no va con nosotros. Yo ayer le dije a este cliente con el que estaba hablando, no hay que hablar de precio, hay que hablar de valor, que es lo Eso mismo, es. claro. Está buenísimo, tiene que ir en esa línea. El tercer punto es, si tú crees que la pregunta que te estás haciendo es la correcta, te quiero cambiar la pregunta, ¿no? La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto me va a costar hacer algo nuevo? ¿Sí?
Hacer algo nuevo significa una evolución, una transformación, una revolución, depende, ¿no? La pregunta para mí es, ¿cuánto me va a costar no hacer algo nuevo? ¿Me explico? Ese no, ¿sí? En vez de cuánto me va a costar hacer algo nuevo, la pregunta es, ¿cuánto te va a costar no hacer algo nuevo? Y finalmente, compañías muy importantes de todo el mundo, hoy les resulta más fácil conseguir un cliente que un empleado cualificado. Y todos están haciendo ahora, viste, lo que se llama el employer branding, ¿no? Que es... Es un pilar de comunicación de todos los clientes que conozco, claro. Más que Claro, empleador. pero el otro día a un amigo mío que es uno de los grandes del employer branding mundial, con el cual hemos hecho algunos proyectos, le digo, para mí lo del employer branding es como lo de la publicidad. Es el coste que estás pagando por tener una mala marca. Porque si vos tenés una gran marca, todos van a querer ir a trabajar contigo. ¿Entendés? Cuando digo una gran marca, no digo una marca solamente que gane dinero, hablo de una marca que respeta a su Best place to talento. work. Eso Claro. es, un gran lugar para trabajar, una marca con valores. Si hoy por hoy prácticamente 8 de cada 10 Gen Z no querría ir a trabajar a una compañía que no tiene un propósito claro y definido o un liderazgo empático y humano, ¿no? Humanocéntrico. Entonces, yo creo que al final del día lo que termina sucediendo es que el que no tiene claridad sobre estas cuestiones, y hay muchísimas más, no es alguien al que yo quiero ir a convencer, porque mi energía para convencerte tiene un umbral. Y si no te puedo convencer, puede ser que no he dado buenos argumentos o que no te puedo convencer o que tú no eres un cliente para mí. Porque no va a tener sentido que compartamos un viaje si no tenemos claridad de a dónde queremos ir, cómo queremos ir y con quién queremos ir. Con lo cual, yo creo que al final del día, los que tienen claro que hay que cambiar, a veces pueden no tener claro lo que hay que cambiar, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos ahí. Sí, claro. Y es muy loco este tema de lo que está pasando ahora con el cambio de retóricas, o que ya no es retórica. De hecho, hace un tiempo me acuerdo que me entrevistaron de un diario, del diario financiero, y yo hablaba que la publicidad nos quedó chica. O sea, yo soy publicista y trabajé en publicidad, pero hace mucho rato que esa palabra me quedó chica. Yo no creo en retórica, no creo en los comerciales per se. De vez en cuando sí, es importante, sabemos que sí, y funciona muy bien. Pero la otra vez estábamos hablando un cliente, estamos hablando sobre, no sé, también B2B. Todos estos clientes que tienen unos PDFs larguísimos con casos de éxito, y decía, oye, pero nadie los lee, y se lo mando a mis clientes, no lo abren. Le digo, pero, a ver, ¿qué vale más para ti? ¿Leer un PDF larguísimo que lo cuentas tú, o un caso de 30 segundos que tu cliente hable de ti? Y tienes a tu gran cliente con un quote maravilloso que dice, oye, este tipo me cambió la vida. Ah, bueno, eso es más importante. Bueno, eso ya no es retórica, efectivamente es mostrar lo que hiciste y no hablar con retóricas pelotudas. Y conectando también con lo de Apple, fíjate, cuando estábamos hablando recién de las marcas que hacen las cosas bien o mal, fíjate solamente el cambio de paradigma entre la gráfica o la campaña maravillosa del iPhone, que eran fotos bonitas. Nada más, no parecía el teléfono al lado. Fotos bonitas en billboards que decías acá con un iPhone 6, ¿te acuerdas? Y hoy día tú ves los comerciales de Apple con directores muy conocidos, el comercial de los AirPods. Ahí te das cuenta como efectivamente falta esa mirada tótem, que ciertamente era Steve Jobs, lo tengo claro, como te puede tirar o subir o bajar una marca, que es impresionante la mirada. Va más allá del intrínseco, pero por lejos. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que al final, hoy por hoy, una marca ya no es más lo que cada uno dice de sí mismo, sino lo que los demás dicen de uno. Entonces, es súper importante la reputación que sabes construir y también cómo estás creando esa percepción en los demás, porque la percepción que un cliente tenga de tu marca es la realidad de tu marca, te guste o no te guste. Tal cual, claro. Yo creo que sí hay comerciales muy buenos y hay anuncios espectaculares, pero son muy poquitos. La mayoría, claro. O sea, realmente, me acuerdo en alguna conferencia hace como 10 años, no me acuerdo quién era, había un speaker que subía al escenario y decía, ok, creo que era Fer Ansures, y decía, okay, ¿quién vio la tele anoche? Yo, antes la gente veía televisión, no te olvides. Yo veía. Ok, nómbreme 3 marcas de 3 anunciantes que vieron anoche en la televisión. Y nadie se acordaba ninguna, ¿entendés? Era muy fuerte. Porque primero hay que saber qué es lo que querés comunicar. Segundo, hay que tener claridad de qué querés obtener o conseguir. Tercero, tenés que tener muy definido a quién le querés hablar, cuál es esa audiencia real. No a todos, a quién le querés hablar. Cuarto, cuáles son esos objetivos. Y quinto, medir si lo que has hecho ha conseguido los objetivos planteados. Mira, hay unos datos
que hablan de que aproximadamente desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, en una ciudad como Santiago de Chile, por ejemplo, recibimos unos 5.000 impactos de marca por día, de media, ¿sí? Algunos más, otros menos. A la hora de irnos a la cama y cuando acostamos la cabeza en la almohada, que también tiene una funda que viene de una marca, y una almohada que es de una marca, y de un colchón que es de una marca, y de un pijama, eventualmente si estamos vestidos, de una marca, y apagamos el teléfono o ponemos la alarma del teléfono. De una marca. 0,4% de esos 5.000 impactos retenemos en nuestro cerebro. Esto significa que prácticamente la mayoría de marcas que nos han intentado vender algo no lo han conseguido. Porque hablan igual que la mayoría o porque son ruido para nosotros, es como escuchar llover. Sin embargo, hay un grupo pequeño, seguramente los tótems, que sí han sabido conectar con nosotros, que sí han sabido despertar nuestra curiosidad o nuestro interés o nuestra atención o nuestra emocionalidad, y ellos son los relevantes. Hoy, ¿por qué están compitiendo las marcas de todos los sectores y de todas las industrias? Porque tú antes decías, ok, una marca de coches compite contra otra marca de coches, una marca de gaseosa contra otra marca de gaseosa, una marca de teléfono contra otra marca de teléfonos. Para mí las fronteras ya no existen. Entonces, Nada. como recibimos impactos todos los días, hoy una marca de coches compite contra Netflix, compite contra YouTube, compite contra Tinder, compite contra TikTok, contra Coca-Cola o contra Totem. Todos compiten contra todos. ¿Y qué es lo que quieren obtener? Quieren tu tiempo, quieren tu atención, quieren tu cariño, y después a todo el mundo le da vergüenza decir, quieren tu dinero. Y hay que sacarse la vergüenza, porque si no eres una compañía rentable, si no eres una compañía con beneficios, no puedes cambiar el mundo, no puedes cambiar la vida de tus empleados, no puedes cambiar la vida de tus clientes. Con lo cual, entender que el cambio de paradigma es tan profundo, te va a obligar a entender que tu benchmark ya no es solamente tu sector o tu industria. Pero incluso más violento. O sea, hoy día tu marca está compitiendo con un Mr. Beast, que es un tipo que gana plata por hacer buen contenido y punto. Él quiere que te entretengas y punto. Eso ya es muy terrible para las marcas. Como, ok, esto ya no puede ser un caballo de Troya. Este tipo está haciendo cosas porque está haciendo cosas, punto. El Sí, tipo que pero hace los fíjate, unboxings. pero vos fíjate, y perdón que te corte ahí, Sí. creo que Mr. Beast está citado en Totem. El otro día estaba con mis sobrinos y me mostraron un video de Mr. Beast que él mostraba cómo se volaba por $1, $10, $1.000, $10.000 y $50.000, ¿no? Entonces todo el video era viajar en una avioneta de papel hasta el jet más caro del mundo. Muy entretenido, todo muy divertido, todo muy bien. Y cuando estaba por terminar, mi grumpy old man empezó a decir, bueno, sí, pero ¿cuánto habrá contaminado? ¿Cuánto habrá polucionado? ¿No? ¿Cuánto dinero? Claro. Y cuando termina el capítulo, antes de ir a los títulos, una placa. Para compensar las emisiones de CO2 de todos los vuelos que hemos realizado en esta producción, hemos plantado, no me acuerdo de memoria, 100.000 árboles. Me lo invento, ¿eh? Te cayó la boca. ¿Entendés? Entonces, el carbon zero, la neutralidad de carbón, no sé, el net zero emissions, lo que quieras, él no va por ahí diciéndolo, lo va haciendo. ¿Entendés? Todo el Claro. tipo, Wow. y está bueno, y sí, Mr. Beast es un claro ejemplo. Hay un video de él dando vueltas cuando estaba en la universidad. Él tenía 8.000 suscriptores en su canal de YouTube. Y él decía, es un video nefasto, el tipo así, no sé, medio tirado. Decía, bueno, tengo 8.000 seguidores, pero algún día me irá bien, no sé qué. Y todos nos cagamos de risa. Bueno, creo que va por 160 millones de suscriptores. Es uno de los tipos de mayor impacto en YouTube. Se codea con Elon Musk y compañía. Y además gana mucha plata, haciéndole ganar mucha plata a mucha gente. Muchísima. Y ese es el tema. Esa es tu competencia hoy día. O sea, yo digo, Coca-Cola, las marcas que sean, no compites ya con Pepsi. Compites con este tipo, que es increíble. Te digo más. Muchas veces me invitan de grandes corporaciones y multinacionales a su annual kickoff o a su encuentro anual de estrategia o a su encuentro comercial anual de todos los países del mundo, ¿no? Para darles una charla, ya sea sobre tendencias de marca o tendencias de consumo, o una charla inspiradora de cómo vislumbro la sociedad de consumo en 10 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi siempre me gusta ver qué tan en el futuro están, ¿no? Y pongo un montón de cosas, pero una de las cosas que pongo por conectarlo con Mr. Beast es una foto de Buga, ¿no? El que fue en su momento campeón mundial de Fortnite. Y
En el 99% de los casos, nadie conoce a Buga. Y te estoy hablando de compañías de telecomunicaciones, de turismo, Wow. de gran consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es, si no conoces qué es lo que está consumiendo hoy tu futuro empleado, tu futuro consumidor, tu futuro accionista, ¿cómo te estás preparando para el futuro? Wow, claro. Qué potente. Hay que Oye, reflexionar. Andy, ya para ir cerrando, algo que me interesa mucho saber, sobre todo tú que eres un gran referente, que recorre el mundo, que estás metido, pero donde las papas queman. ¿Cuáles son los, sobre todo pensando en la gente que nos escucha, que son gerentes de marketing, gente que trabaja en esta industria, cuáles son tus libros, tus estímulos, los sitios que te inspiran, de dónde sacas inspiración? ¿Cuáles serían tus referentes como para decirle a los que están escuchando o viendo hoy día en YouTube? Mira, si les digo la verdad, voy a demoler un mito. Eh, Mira, una de las fuentes que más me enriquecen son mis hijos y mis sobrinos. Me comparten información que ellos Qué consumen. bueno. No, te digo sinceramente. Lo que me llega de ellos, un mes después lo leo en LinkedIn. ¿Sí? Para que te des una idea Wow. de lo rápido que va, si me permitís la expresión, la pendejada que nos está sacando 20.000 vueltas. Otra fuente que tengo que es brillante, mi mamá tiene un tema de audición, con lo cual el estar con el teléfono a ella le facilita mucho la comunicación porque no tiene que escuchar, sino que puede chatear, puede escribir, etcétera, Claro. etcétera. Me comparte una cantidad de contenido que es alucinante, que es flipante. Y después lo que me pasa mucho es que me llaman mucho para dar conferencias sobre temas que se relacionan con el branding, pero que no son específicamente de mi ámbito de especialización, qué sé yo, Industria 5.0, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas que no estoy en el día a día de la Industria 5.0, con lo cual me tengo que poner a investigar. Cuando me puedo investigar, como ya escribí unos cuantos libros, ya tengo un ejercicio metodológico de búsqueda. Y aparte me encanta la investigación. Con lo cual, mientras voy investigando para prepararme para esa conferencia, voy haciendo como el efecto racimo, voy cascadeando sobre diferentes temas y me voy generando mi propio árbol de conocimiento que muchas veces complementa al preexistente, muchas veces genera temas nuevos. Por supuesto, hay algunos autores en español interesantes. Desafortunadamente, y esto lo digo como una oportunidad, no como una reprimenda, la mayor cantidad de contenido poderoso viene del mundo anglosajón. Hay muy buen contenido y cada tanto ver transversalmente las típicas Fast Company, Economist, qué sé yo, este tipo de medios que siempre tienen una aproximación bastante interesante a lo que va a suceder, más las redes sociales. Lo que pasa que ahí invertís demasiado tiempo en filtrar, ¿no? Incluso aunque tengas un feed ya muy curado, aún así tenés que filtrar mucho. Y hoy además tenemos un problema añadido que es las fake news nos están bombardeando. Mucho, sí. Entonces, viste, estoy todo el tiempo chequeando fuentes para ver si lo que estoy viendo es o no es, si no es, de dónde viene. Y muchas veces tirás del hilo y estás media hora y llegás a la conclusión de que todo fue mentira, una pérdida de tiempo. Así que, bueno, pero es muy lindo, es permanentemente estar enriqueciendo el conocimiento y es algo que a mí me encanta. La verdad que cualquier economista te diría qué pérdida de tiempo, ¿no? Porque no ganas dinero investigando. Bueno, gano en experiencia, gano en conocimiento. Y gana en sinapsis. La sinapsis es lo que hace a lo mejor, y después si puede darme un spoiler de lo que viene de tu libro, pero cuando tú me dices que hablas con tu sobrino, que hablas con tu mamá, además está yendo en contra de la burbuja mediática. A mí me pasa con Spotify. Yo no puedo encontrar nuevas canciones en Spotify, porque Spotify sabe hace 4, 5, 10 años lo que me gusta escuchar. Pero Claro. Mi hijo llega, pone su playlist, ya, un aire fresco de nuevo en los parlantes del auto. Está bueno eso. Mira, mi mujer siempre me dice, casi todas las marcas se focalizan en lo mismo, con excepciones, ¿no? Pero son hombres y mujeres de clase media, media alta, de 25 a 45 años, ¿no? Es como todos quieren agarrar eso. Y me dice, yo creo que todo lleva tanto tiempo en implementarse que las marcas que hoy no estén analizando a los jóvenes de 13 a 18 años ya van tarde. Porque lo que están viendo las marcas es lo que fue, no lo que va a venir. Y si vos querés estar listo para lo que va a venir, tenés que reaccionar hoy. Y reaccionar hoy significa empezar a entenderlos, a comprenderlos y quizás incluso
plantearte que quizás nosotros, los que ya tenemos más de 40 y más de 50, nosotros somos los que no estamos en lo correcto. Y capaz que los chicos, a quienes vemos como erráticos y equivocados y confundidos, son los que la tienen clara. Entonces hay que empezar a abrir mucho más la cabeza y también vos fijate cómo está hoy la sociedad. Hablabas de marca personal antes y me olvidé de responderte en su momento, pero te cierro con eso. Hoy por hoy, 9 de cada 10 ejecutivos que son dejados por las multinacionales sobre los 50 años, dicen, ay, nunca hice LinkedIn, ay, nunca hice claro. Instagram, no tengo blog, nunca le dediqué tiempo a esto. Y quieren hacer en 3 meses lo que no hicieron en 30 años. Entonces, bueno, el tema de que cada uno de nosotros tiene una marca profesional que proyecta, ya sea para recaudar fondos por una causa benéfica, para vender tu libro o para vender tus servicios o ofrecer tus servicios, es algo que requiere de tiempo, que requiere de constancia y sobre todo requiere de tener muy claro qué es lo que tu marca representa y por qué es relevante para todos los que te quieren escuchar o prestar atención. Claro. Andy, ahora ya sí para terminar. Bueno, perdón, 2 preguntas. Una que me gusta mucho, que se la copia siempre Tim Ferriss. ¿Qué cosa no te pregunté o qué cosa quedó en el tintero que te hubiera gustado decir o comentar? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás, Andy? Qué buena pregunta. Yo creo que deberíamos todos recuperar un poco más de humanidad en el intercambio con las personas, no solo en el mundo corporativo, sino en general. En Latinoamérica se da mucho más de manera natural y espontánea. En muchos lugares de Europa, de Norteamérica, es más difícil. Sí. Pero no el cómo estás como algo mecánico. O sea, te pregunto cómo estás, claro. porque quiero saber cómo estás, ¿no? Hay una cosa que en los últimos años, quizás desde la pandemia acelerado, me está capturando mucho tiempo de atención, que es la salud mental. Wow. El tema de la depresión, la ansiedad, las enfermedades también de nuestra mente, que se están transformando en una especie de pandemia silenciosa. Y también creo que hay un tema que se habla muy poquito, que es la inclusión, ¿no? Hoy por hoy, si tú tienes dificultades de movilidad, dificultades auditivas, dificultades de cualquier tipo, casi que te sentís, y perdón la analogía que es muy bestia, pero para que nos entiendan todos, es como estar hace 2000 años en Atenas, ¿no? Te subían al monte y te tiraban porque no estabas bien. Hoy alguien puede tener una minusvalía o como se llame ahora, no sé cuál es la denominación correcta y que nadie se ofenda si lo dije mal, por favor, pero todos tenemos el derecho a ser parte, ¿no? Y creo que las marcas pueden ser mucho más inclusivas, no solamente en temas de diversidad racial, religiosa, sexual, sino también en este otro ámbito. Así que ese es un tema importante, así que bueno, esa es una pregunta que cómo podemos seguir visibilizando a este grupo enorme de personas y normalizar la relación con ellos sería un gran paso para todos. Está buenísimo, Andy, sí. Bueno, y finalmente, ¿me puede dar en algún momento contaste que estás en un libro nuevo? Yo leí tu libro Totem, por supuesto, Brand On, Brand Off, Human On, Human Off. Danos ¿puedes hacer un teaser en qué estás? ¿Qué estás investigando? ¿Para dónde va tu próximo libro? ¿Y cuándo sale? Mira, no pongo presión, ¿no? Pero... No. Mira, te voy a contar la pura realidad. Yo viajo mucho por trabajo. Nosotros estamos liderando proyectos de branding en los 5 continentes y viajo muchísimo. Y una de las cosas que me encanta cuando viajo es realmente vaciarme para volver a llenarme y perderme para volver a encontrarme. Pero me encanta escribir. Siempre me gustó escribir. Y ya empecé 8 versiones diferentes de 8 libros. No 8 versiones diferentes de un mismo libro, sino es como que empecé temas. 8 libros. La introducción, que son como 20 páginas, ¿no? Sí. Creo, a día de hoy, hablando contigo, que el que ha picado más en punta es un poco un spin-off de Totem, que básicamente, y con esto termino, más de la mitad de los ciudadanos del mundo tienen más esperanza en las marcas que en los políticos para transformar la sociedad y mejorar el mundo. Es cierto. Con lo cual, cuando muchas personas, incluso amigos, me preguntan, Andy, ¿tú a qué te dedicas? Y yo digo, hago branding o trabajo en branding, la gente me dice, ¿qué carajo es el branding? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Y durante muchos años estuve explicando y nadie me entendía.
Pero ahora encontré la forma de explicarlo de una manera muy sencilla y estoy seguro que todas las personas que nos acompañan hoy lo van a entender. Si las personas nos están solicitando que haya un compromiso más grande de las empresas para mejorar la sociedad del mundo, necesitamos entonces que haya marcas mejores, porque si tenemos marcas mejores, habrá empresas mejores. Si como resultado de tener marcas mejores hay empresas mejores, va a mejorar la sociedad. Y si mejora la sociedad global, mejora nuestro mundo. Entonces, cuando me preguntan, Andy, ¿qué es trabajar en branding? Bueno, trabajar en branding es mejorar el mundo. Entonces, creo... Y es muy cierto, hoy día es muy cierto. Hoy día es más cierto que nunca. Por eso quiero que mi próximo libro se llame algo así como Marcas Mejores para un Mundo Mejor. Y es ya profundizar de una manera mucho más rotunda lo que fue Totem, que fue un poco un abrir boca de una nueva vanguardia de marcas transformadoras y transformativas, para ya una realidad que por suerte le dio la razón a Totem. No es que Totem se adelantó y bueno, Totem vislumbró un futuro que es, y ahora lo que tenemos es que seguir escribiendo lo que viene después de Totem. Buenísimo. Andy, nuevamente, muchas gracias por estar conmigo en el capítulo 100 de RitaCast. Tremendo invitado, tremenda conversación, te agradezco mucho tu conocimiento. Por supuesto, ni siquiera voy a decir cómo te pueden encontrar porque todo el mundo tiene que saberlo. De nuevo, Andy Stallman, si no lo conocen, péguense en la cabeza y búsquenlo porque es un referente total. Andy, muy agradecido nuevamente de que haya estado aquí. Muchas gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo. Felices 100, feliz centenario, que no es poca cosa. Sí. Y si me dejas un bonus track, quiero contar algo. Que Dale. Es que hace un tiempo hice una consulta en una red social y aquí el caballero entrevistándome fue la primera persona que me respondió, me argumentó y me justificó algo que yo estaba consultando, con lo cual habla de la generosidad de una persona que podría haber dedicado su tiempo a otra cosa y sin embargo lo dedicó a ayudar. Y la generosidad hoy no nos hace más pobres, sino que nos enriquece. Y está bueno, además de esa respuesta, de esa generosidad, que tengas 100 capítulos de pura generosidad para ayudar a las personas a crear marcas mejores, a comunicar mejor, a aprender algo y a difundir conocimiento. Así que, millón de gracias por lo que haces y por cómo lo haces. Un abrazote. Muchas gracias.